Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18. Y en principio vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Lo van a tener en pantalla. Yo voy a leer la versión 2020, que es la que uso y me gusta. Pero en pantalla está la 60, por si la usan la mayoría. Dice así el pasaje: Palabra del Señor que vino a Jeremías. Levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor: ¿No podré yo hacer esto con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Hasta aquí el pasaje de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estar una vez más reunidos, Señor, en este lugar, tu pueblo. Señor, así también como en tantos lugares en España, y rogándote que tú nos bendigas en este lugar, así como en cada lugar donde se abre tu palabra, con fidelidad. Y Padre, me quiero encomendar en esta mañana en tus manos, para que tú, en tu misericordia y en tu gracia, me quieras utilizar para hablar única y solamente lo que está en tu palabra. Señor, si hay algo, Señor, en mi corazón que no está conforme a tu palabra, quítalo, que lo olvides, Señor. Pon traba a mi lengua. Y Señor, que tú hables a través de este pobre siervo, y como cantábamos recién, Señor, que nos puedas mostrar a Cristo a través de tus escrituras, que rompas el duro corazón que tenemos, que rompas, Señor, nuestra soberbia, nuestras cosas que nos dan seguridad, y que nos podamos rendir a tus pies en esta mañana, el primero yo, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, bendícelos aquí en Algeciras, bendice tu obra, porque, Señor, es tuya y de nadie más. Y dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces ya leímos el pasaje de Jeremías. Y Jeremías significa mensajero de justicia y de la gracia de Dios. Fue un profeta del linaje sacerdotal que su periodo fue más o menos en el año 627 a.C. aproximadamente. Tuvo un ministerio de unos 40 años, desde el reinado de Josías a reyes posteriores, y su ministerio estuvo circunscripto a predicar el arrepentimiento al pueblo de Israel que se encontraba en pecado. Habían salido de estar en orden con Josías, que había restaurado el culto en el templo, habían vuelto a leer la ley delante de todo el pueblo, habían talado los bosques, habían quitado todos los baales, los utensilios que había en el templo, y hasta ahí estuvo bien. Después de Josías, como siempre pasó en Israel, se levantó una generación que no conoció al Señor y que no hizo lo bueno delante de sus ojos, reyes malos, que volvieron otra vez a llevar al pueblo hacia la idolatría. Dice en la palabra que dos males hicieron el pueblo. Dejaron al Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y Jeremías tiene un mensaje muy duro.
Él no se andaba con chiquitas, él no era indulgente, hablaba con mucha severidad al pueblo, les anunciaba que iba a venir el castigo del Señor, que finalmente llegó. Después de 40 años de él estar predicando que el pueblo se arrepienta de esto que habían hecho, de dejar a Dios de lado y buscar en dioses paganos su complacencia, llegó el pueblo de Babilonia del norte y asedió a la ciudad de Jerusalén, mató muchísima gente y otra mucha gente se la llevó a un cautiverio. Entonces se cumplió la palabra del profeta Jeremías, y todo esto porque, como dice la palabra, dejaron al Señor, que es fuente de agua viva. Y fuente de agua viva también habla de la llenura. El agua lo que hace es sacia nuestra sed, ¿no? Y empezaron a cavar cisternas que no retienen agua. Empezaron a buscar saciedad y estar llenos fuera de Dios. Y ahí fue la decadencia del pueblo. Entonces, el nombre del sermón de esta mañana se llama El Alfarero. Entonces vamos a seguir con el primer punto, que es, vamos a hablar del pueblo de Israel. La actitud del pueblo de Israel la podemos ver un poco atrás en el capítulo 17, no lo voy a leer entero porque es extenso. De hecho, desde el primer capítulo hasta 17, Jeremías les baja línea muy duro. Pero, por ejemplo, podemos ver frases como: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante en sus corazones. Después tiene otro versículo que, por ejemplo, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Están teniendo confianza en ellos mismos, en su fuerza, en sus capacidades. Después tiene otro como una perla, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Después nombra a Israel y hace una descripción. Israel, prostituta, adúltera y rebelde. Son palabras muy duras. Y necios de corazón. Habían dejado de mirar a Dios, habían dejado de mirar a su Señor. Empezaron a mirarse ellos mismos, empezaron de a poco a enfriarse, dejaron de adorar a Dios de corazón y empezaron a sacrificar nuevamente a dioses paganos. Y llegaron a caer en pecados tan atroces como, por ejemplo, a sacrificar sus primogénitos a un dios llamado Moloch, que los prendía en fuego en una sartén de bronce gigante. Tiraban ahí sus hijos para adorar al dios Moloch o a Baal. Plantaron bosques de nuevo. Y todo esto llevó a que el pueblo cayera en una suerte de inmoralidades a nivel sexual, engaños, abusos de poder de los más pudientes sobre los más humildes. Y se olvidaron del gran mandamiento que ellos tenían. Ellos tenían lo que se llamaba la Shema, que lo podemos ver en Deuteronomio 6, del 5 al 7, que lo vamos a leer. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán escritas sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siempre que dejaban esto de lado, caían en pecado. Se habían olvidado de dónde los había sacado Dios, cómo los sacó con mano poderosa de Egipto y cuántos milagros y prodigios había hecho Dios con ellos. Solamente ahora lo que estaban haciendo, estaban cumpliendo con una religión, porque a la vez que sacrificaban a los dioses paganos, seguían llevando sacrificios al templo. Pero otra vez el Señor, reprendiéndolos, diciéndoles: los voy a castigar, arrepiéntanse de su mal proceder. Y si nos ponemos a pensar, no es muy diferente a cómo vivimos en una sociedad como hoy. En la sociedad de hoy se olvidó totalmente de Dios. Quizás no están sacrificando a sus hijos en una sartén de bronce gigante, quizás no estamos plantando bosques y haciendo estatuas de Baales, pero sí estamos entregando a nuestros hijos en sartenes de bronce cuando no miramos qué están mirando en la tele, cuando les damos un móvil para que lo usen como quieran, sin supervisión, cuando en los colegios se les está enseñando ideología de género, cuando, por ejemplo, le ponemos películas de Disney, que ahora el 50% de su contenido es LGTBI, y ellos la ven
y quizás nosotros no le explicamos, mira, esto está mal, o directamente ya no tendríamos que ver las películas estas que salen, o las amistades que tienen, tantas cosas que hacen que estamos entregando a nuestros hijos en bandeja al enemigo. O por ejemplo, ellos, cuando habla de que tenían bosques, los cuidaban, los regaban para sus dioses. Quizás nosotros no estamos plantando un bosque, pero sí estamos entregando nuestras fuerzas a cuántas cosas. En cuántas cosas dedicamos nuestra fuerza y olvidamos quizás, por ejemplo, nuestra familia. Dedicamos extra tiempo al trabajo porque necesitamos más dinero, a jugar con la PlayStation, yo qué sé, a ir al gimnasio, a cuidar nuestro cuerpo, a nuestra novia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Cuántas cosas le podemos dedicar nuestro esfuerzo y nuestra devoción y nos volcamos a adorar a lo creado y no al creador? La idolatría en el corazón se levanta siempre. ¿Cuántas veces decimos, alabado sea el Señor, bendito sea tu nombre, oramos, cantamos, pero después durante la semana estamos preocupados porque no llegamos a fin de mes, porque nos quedan 50 euros en la cuenta, porque no me va bien en lo que estoy haciendo, porque no me va bien en mi negocio, porque se me está por acabar el paro y no consigo trabajo? Qué miserables somos. Nos olvidamos del reino de Dios y lo que hizo por nosotros en la cruz, y en nuestro corazón está en eso, en las cosas de aquí abajo. Entonces puse una frase: deja de ser gobernados por tus deseos y busca ser gobernado por Cristo. Dejemos de... Y lo digo yo el primero. Por ejemplo, ¿no? Yo hace 4 años que no veo a mi familia, que está en Argentina. Y estuve hace unas semanas atrás, estaba agobiadísimo, porque obviamente no tengo 3.000 euros para comprar los pasajes para ir. Y a la vez, por ejemplo, estaba siguiendo mucho la actualidad de mi país, que es un desastre, a nivel político, a nivel social. Están a tope con las ideologías de género, el socialismo y muchas cosas que a Dios desagradan. Y estaba muy agobiado y muy metido en Twitter, leyendo cómo iba todo, un magnicidio que quisieron hacer a la vicepresidenta, y estaba muy cargado, tenía mi corazón puesto ahí, y mi esposa me lo dijo, y hasta me puse a hablar con un grupo de amigos, y me lo remarcaron: mira, estás súper metido en eso, estás cargado de odio, estás cargado de resentimiento. Dije, sí. Canto en la iglesia, toco en alabanza, de vez en cuando me toca predicar, pero no tengo puesto mi corazón en el Señor. Estoy buscando saciarme de todas las cosas. Estoy agobiado por todo lo que pasa, cuando tendría que estar mirando al Señor, confiando en su soberanía, en su poder y descansando en Él. Entonces, ¿qué hice? Como lo hice en su momento con el Instagram que me hacía mal, me quité de Twitter, de todo eso, y eso fue liberador. Y también mi esposa me animó de vuelta a retomar la lectura en familia, de un devocional diario, y es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos estar en contacto con el Señor. Tenemos que estar expuestos al Señor para que Él, como agua viva, nos sacie, porque si no, nos vamos y buscamos en los charcos que tenemos más cerca. Vamos al segundo punto: la casa del alfarero. Entonces, ya ahora toca a los versículos de la lectura. Palabra del Señor que vino a Jeremías: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Habíamos dicho que Jeremías es profeta de Dios, y esta vez no está escribiendo un poema, no es una parábola para interpretar, no es una profecía con imágenes espectaculares para interpretar, o lo que sea. Es algo muy sencillo lo que iba a recibir Jeremías, una imagen. Lo mandó a la casa del alfarero para que viera cómo era su oficio. Y dice entonces el versículo 3 y 4, descendí a casa del alfarero y hallé
que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Como podemos ver, es una imagen muy sencilla. Es un hombre trabajando en un torno. Ahí me puse una imagen, ¿no?, para que se vea lo que es. Es un círculo, una tabla de madera que gira sobre un motor, donde se pone en el medio arcilla, barro, y se empieza a trabajar. Voy a decir un par de cosas que tienen que ver con esto. Creo que ahí también puse persona que tiene el oficio de hacer recipientes y objetos de barro. Eso es lo que es un alfarero. Y tengo aquí anotados algunos aspectos para tener en cuenta. Como decíamos, el profeta no recibió una imagen de difícil interpretación. Tenía algo muy claro, un hombre con su oficio trabajando al alfarero. Y esto era un oficio muy conocido en esa época. En esa época no había IKEA, no había un chino donde ir a comprar tupper, no había Amazon. La gente necesitaba un recipiente, iba al alfarero y se lo pedía. De hecho, estos recipientes se usaban para medir. En la Biblia nos nombran muchos, un epod o un cántaro. Tenían medidas. Los usaban los granjeros, los usaban los comerciantes, las amas de casa en su casa, las usaban para cocinar en el fuego. Era todo de barro. Entonces era algo con lo que estaban muy familiarizados. Ser alfarero, por otra parte, requiere de maestría. Si yo los pongo a cualquiera de ustedes ahora mismo a hacer una pieza de alfarería, que parece súper tonto porque es barro y no les va a salir. Hay que practicar. Yo lo sé porque estudié arte y tuve varios años clases de cerámica que lo odiaba porque es súper difícil. Pero ahí te enseñan cómo trabajar el barro, cómo amasarlo, cómo colocarlo en el torno, cómo empezar a hacer la presión, cómo colocar los dedos, y va saliendo la figura que quieras hacer. Entonces decimos, esto requiere de maestría. Una pieza de cerámica se puede romper y deshacer todas las veces que quieras. Incluso cuando se seca, que hay que dejarla secar muy lentamente, porque si, por ejemplo, hacemos una pieza de cerámica y la dejamos así al sol o al aire libre, se quiebra. Por el cambio se empieza a evaporar el agua, el cambio de temperatura, un shock térmico, se quiebra la pieza. Hay que secarla de a poco, taparla con un nylon, con un aspersor, ir echándole un poco de vapor de agua, y se va secando de poco hasta que queda completamente seca. Y después de eso es que recién se mete en el horno para cocinarla, que ahí se convierte en cerámica. Hasta antes de meterla en el horno, yo puedo agarrar esa pieza de alfarería, romperla y volver a hacer otra. Pero una vez que la meto en el horno, la única forma de restaurarla es con pegamento o tirarlo. ¿Vale? Entonces, el pueblo de Israel estaba familiarizado con este oficio, y ellos también sabían, porque es parte de su historia, que ellos también son polvo. Nosotros somos barro, y Dios nos hizo del barro, del polvo de la tierra. Entonces, es una ilustración muy clara, no había lugar a confusiones. Ellas la podían entender como la podemos entender nosotros, gracias a las imágenes que tenemos hoy, ¿no? Entonces vamos a pasar al tercer punto. Vamos a hablar del gran alfarero. Entonces dice el versículo 5, vino a mí palabra del Señor. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros mis manos, casa de Israel. Muy simple. Acá el Señor le dio a Jeremías un sermón terminado. Le dio una imagen, una interpretación y una aplicación, que es lo que vamos a hacer nosotros en esta tarde. Lo que está queriendo decirles al pueblo es que ellos estaban hundidos en el pecado, estaban perdidos, estaban en la bancarrota total, y que tenían el pecado escrito en sus corazones como placas de piedra. Pero el Señor es soberano. Aunque ellos
se rebelen contra Dios, aunque ellos protesten contra Dios, aunque quieran sacarlo de sus vidas, aunque digan que este Dios del sol me da, el Dios del agua, el Dios del trigo, de la tierra, yo que sé, los dioses que tenían los becerros, como vimos que hicieron una vez, ellos me dan todo, y quieran dejar a Dios de lado, el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado en su trono. Y por medio de esta enseñanza se los quería mostrar. Porque Dios tiene autoridad incuestionable, soberanía absoluta. Esto lo voy a leer porque no quiero perderme nada. La soberanía del Señor es absoluta, así como irresistible e imparable. Tiene poder para formar y modelar reinos y naciones como le plazca y para que sirvan a sus intereses y propósitos. Soberanía absoluta sobre todo lo que existe. Y el pensamiento y postura de que el hombre ante Dios, la postura del hombre ante Dios es tan ridícula como la de un vaso de barro cuestionando a su hacedor. Entonces hay una frase que la puse ahí: la soberanía se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee, su gobierno y autoridad le pertenece exclusivamente a Él mismo. Y Dios ejercita plenamente este gobierno en su creación. Él es soberano. Nosotros podemos patalear, ellos podían renegar totalmente de Dios, pero Dios es soberano. Y aunque ellos se tuerzan como una hoz, aunque ellos se aparten de lo que eran, todo lo que ellos estaban haciendo servían al propósito de Dios, porque Dios va a llevar siempre a cabo su palabra, porque Él es soberano. Esto es importante que lo tengamos en mente. Dice Isaías 64:8. Ahora bien, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el alfarero, así que obra de tus manos somos nosotros. Tenemos muchos textos muy claros. Somos vasijas de barro en sus manos, Él es el hacedor, Él es soberano y Él nos forma y forma desde los reinos hasta nosotros mismos como Él quiere. Pero la actitud del pueblo era rebeldía, una rebeldía que venía desde Génesis 3, apuntando contra el cielo, con nuestro dedo diminuto, diciendo: fuera de mi vida, tú no existes. Pero Isaías también dice en el 29:16, vuestra perversidad ciertamente será reputada. Esto quiere decir estimada. Vuestra perversidad ciertamente será estimada como barro de alfarero. ¿Acaso puede decir una obra, mi creador no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entiendes? Esto es ridículo, ¿no? Si nos ponemos a pensar con todo lo que venimos diciendo, pero es nuestra realidad hoy en día, en este mundo 2022, teóricamente la sociedad más avanzada hasta su tiempo. Dios no existe. Enseñan una teoría como si fuera verdad. Hay gente que dice que la teoría de la evolución no es, que es otra cosa. Todo lo que quieran, todas las explicaciones que quieran. Que venimos de células de un meteorito, que somos proteínas que tuvieron contacto con rayos del sol y se crearon las primeras amebas, y millones de años. Y es una tontería muy grande. Miren, hay un principio, la otra vez lo comentaba con mi esposa, no me acuerdo cómo se llama, me olvidé de buscarlo. Es como decir, aquí tenemos, no sé, un cuadro de Pablo Picasso, el Guernica, ¿no? Y es como que dentro de, no sé, cientos de años, alguien venga, mire el cuadro de Guernica y diga: wow, qué increíble la evolución. Se conjugaron los pinceles, los óleos y este lienzo y salió el Guernica. No, el Guernica lo pintó Picasso. Lo mismo hace la humanidad negando la creación del Señor. La palabra dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nosotros a Dios lo dejamos de lado. Preferimos creer en ovnis o en cosas o lo que sea de la gente, lo que la gente cree. Qué tonto, qué espectáculo triste que le damos al Creador, ¿no? Y este mundo
puesto en maldad, lo que hace es decirte, no escuches eso que hay un Dios. Nosotros somos los que somos increíbles, nosotros salimos adelante. Con miles de años de esfuerzo de la humanidad, con su voluntad tan férrea salió adelante, se adaptó a las edades de hielo, se adapta, va cambiando, evoluciona. El primer caminante de Kenia que salió de África y fue avanzando y llegó a Europa y luego se esparció y llegó a América y millones de años y eras y eras. Todo para negar que Dios es el creador. Y para decirte, al final, la mentira más grande, que sos imparable, que sos increíble. Que eso es lo que se vende hoy en día. Los coach motivacionales, libros de autoayuda, psicología, todo es para alentar a las personas y ayudarlas a salir de sus traumas, pero ellos pueden, solos, no necesitamos de nadie. Acallan la mentira más grande, que es la verdad del Evangelio. Nosotros, por creer en el Evangelio y por creer en Dios y creer que hay un creador y que ese creador vino a salvar a su creación, nos toman por locos, por retrógrados, por anticuados, por extremistas o legalistas. Y cada vez, hoy aquí no en España, por ahí tanto, pero hay países donde persiguen y matan a los creyentes. O los progresistas, cómo atacan. Todavía no ha pasado a otros pastores quizás en Andalucía que les cierran su canal de YouTube porque denuncian cosas que a Dios no le agradan, cualquier tipo de pecado. Y sobre todas las cosas nos ponen en una posición en la que también caemos nosotros como hijos de Dios, es que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. En que nosotros podemos tener la dirección y las riendas de nuestra vida. Y la palabra es muy clara, que no podemos servir a dos señores. Dice, no podemos servir a dos señores, porque odiarás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. De nuevo, servir a las riquezas no quiere decir que sirvo al dinero en sí. La riqueza es aquella que me llena, aquel tesoro por el cual voy corriendo, por el cual estoy buscando. O servimos a los tesoros de nuestro corazón y nos dejamos gobernar por ellos y nos movemos por ellos, o miramos al tesoro más grande que es Jesucristo, que muchas veces lo tenemos muy, muy, muy de lado. Lo tenemos muy abandonado. Nos olvidamos muy rápido de lo que ganó Cristo en la cruz para sus hijos. Cristo, que es la piedra preciosa, Cristo, que es el que inventó la felicidad, Él es el creador de la felicidad. En Él estamos llenos y plenos, nos olvidamos de eso y enseguida empezamos a buscar en las riquezas de lo que nos rodea. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes saber a qué estás sirviendo? Alguno podrá decir, bueno, yo sirvo a Cristo, yo soy siervo de Jesucristo. Hazte esta pregunta interiormente. Cuando te vas a dormir, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa que no llegas a fin de mes? ¿Te preocupa que no tenés dinero para llevar a cabo tu plan? ¿Te preocupa que estás en el paro? ¿Te preocupa que no podés, planear algo que necesitas? ¿Está corriendo una enfermedad por tu cuerpo y no te curás? ¿Qué es lo que te ocupa tu mente de noche antes de acostarte? En lo que reflexionamos. Y ahí vas a saber a qué Señor estás sirviendo. Porque si sos como el salmista, que puede decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Si te puedes acostar así, vas bien. A pesar de que la estés pasando mal, no quiere decir que la vamos a pasar bien. Te pueden preocupar muchas cosas, pero si a la noche te acostás con este pensamiento de decir, bueno, Señor, tú tienes control de mi vida, tú eres soberano, ahí vamos a saber a qué Señor estamos sirviendo. Y es un termómetro que nos va a marcar muy bien dónde está nuestro corazón. Pablo también se enfrentó a esta cuestión
en Roma en el momento de mayor auge del Imperio Romano. Y hace unas argumentaciones con los romanos, ¿no? Dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para replicar a Dios? ¿Acaso el vaso de barro dirá a quien lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O es que el alfarero no tiene libertad para hacer del mismo barro un vaso para un uso especial y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, al querer mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte? ¿Y qué si dio a conocer las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia que él había preparado para esta gloria? Con este texto lo que quiero reforzar es la cuestión de que Dios está al control y nosotros somos barro en sus manos. Como experiencia personal, por ejemplo, cuando me convertí, tenía unos 12 años y fue un momento en que escuché el mensaje del Evangelio y mi papá, que es pastor de la iglesia, ¿no?, que es donde crecí, preguntó, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Y yo levanté la mano porque quería recibir a Cristo. Y en ese momento recibí a Cristo en mi corazón. Pero yo lo entendía como un pulso que yo estaba haciendo con el Señor, en el cual el Señor me ganó. Y dije, vale, Señor, entiendo que me amaste, entiendo que moriste en la cruz, te entrego mi corazón. Eso entendía yo y pensaba que era así. Es una experiencia personal, ¿no? Si alguna persona cree que es así, no cambia el hecho de que sea salvo, ¿no? Si a alguno le interesa estudiar los 5 puntos de la gracia, se puede comprar un libro de John Piper que se llama 5 puntos. Se lo pueden pedir a Unice, que lo tenemos acá, y se lo hacemos llegar. No pasa nada. Pero yo entiendo ahora mismo es que yo era un vaso de ira. Y que toda la humanidad somos vasos de ira. Porque toda la humanidad le dio la espalda a Dios. A ese Dios que es soberano, que es poderoso, que está sentado en la eternidad, que es excelso, santo, apartado de pecado. Nosotros como humanidad le dimos la espalda en el Edén. Y de ahí todo lo que vino concebido en pecado. El salmista decía, ¿no? En maldad he sido formado, no porque la mamá de David haya pecado y lo hayan generado en una situación pecaminosa, sino que venimos con el pecado de fábrica. Lo podemos ver desde chiquititos. Mi hija hace unas maldades que nosotros no se las decíamos y no sabemos de dónde las saca. O ese carácter que tiene, que a veces es espantoso el carácter que tiene. ¿De dónde saca ese carácter? A veces hacemos chistes, sí, lo heredó de tal o tal, pero no, es la maldad, o sea, el hecho de mentir. Está comiendo y no quiere comer, entonces dice, quiero ir al baño. Y fue hace 2 minutos. Oh, qué frío empieza, ya hace 33 grados. Miente, ¿quién le enseñó a mentir? Yo sé que yo no le enseñé a mentir. Es el pecado en el que venimos. Mi hija, chiquitita así como es un vaso de ira, porque está concebida en pecado y tiene pecado. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que se llama vasos de ira. El versículo 7 dice, en un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. El 11. Ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Esto ha dicho el Señor, yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y sus obras. El 12. Pero dirán, esto no es posible, porque iremos tras nuestros ídolos y haremos cada uno conforme al pensamiento de nuestro malvado corazón. ¡Qué fuerte! Aquí, obviamente, no había un diálogo entre el pueblo y Dios, pero Dios conoce los corazones y sabe lo que hay en los corazones. Y entonces Dios le dice, arrepiéntanse de su mal camino. Pero ¿qué es lo que nosotros respondemos por naturaleza? No lo haremos. Porque la palabra dice, porque no queremos ni podemos. Dios es un Dios de misericordia y de paciencia. Y Dios nos soporta con mucha paciencia.
Lo leímos en Romano recién. Soportó con mucha paciencia los vasos preparados para ira. Y aquí quiero explicar la diferencia que hay entre misericordia y paciencia. Es algo teórico, pero está muy bien. En el Salmo 145:8 leemos: Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí, lento para la ira es igual a decir paciencia, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que es paciente, lento para la ira, pero su ira va a llegar, ¿vale? Entonces, Arthur Pink, en el libro de Atributos de Dios, lo explica en un capítulo entero que es muy bueno, pero voy a solamente tomar un parrafito y lo voy a tratar de explicar torpemente, ¿vale? La paciencia divina es un acto de poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el pecador, y por eso detiene por tanto tiempo su castigo. Misericordia y paciencia no es lo mismo. Nosotros somos pecadores, por tanto somos el objeto en el cual es derramada la misericordia de Dios. Pero la paciencia, de la cual nosotros somos beneficiarios, Dios se la aplica a sí mismo, porque Dios es santo. Dios no puede habitar en pecado. Y nos debería fulminar inmediatamente. Pero sin embargo Dios aplica esa paciencia divina sobre Él mismo, haciéndole ser paciente para con nosotros, que somos pecadores y somos beneficiarios de su misericordia. Entonces Dios tuvo misericordia de su pueblo y les dio la posibilidad de que se arrepientan, porque los iba a castigar como nación. Fue paciente por muchos años. Los primeros 17 capítulos se encarga Jeremías de decirle: arrepiéntese de sus pecados. Son, lo peor. Están haciendo muchas cosas muy mal. El pecado de Jehová está escrito en su hierro, maldito el hombre engañoso de corazón, adúlteros, prostitutos, porque se iban detrás de sus dioses. Los llamaba al arrepentimiento. Y ellos, duros, porque no podían hacer otra cosa, dijeron: no, nos iremos detrás de nuestro malvado corazón. Entonces el Señor dice: yo dispongo el mal contra ustedes. En un instante hablaré contra naciones, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Y en hebreo la palabra dispongo tiene la misma raíz que la palabra alfarería. Una es yoser y la otra es yeser. Entonces cuando el Señor dice yo dispongo, es que Él está haciendo como alfarero que es, Él está moldeando reinos y puede derribarlos y destruirlos. ¿Por qué? Porque ahora mismo somos vasos de ira y no tenemos posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que les dije que la cerámica, una vez que está hecha en el horno, no se puede cambiar? Bueno, en ese estado estamos toda la humanidad. Desde que Adán pecó hasta el último que nazca, nacemos como una condición de vaso de barro cocida al horno. Y esos vasos, por ejemplo, en alfarería, cuando un vaso, por ejemplo, lo metemos en el horno y por ahí se tuerce o se raja, ese vaso se rompe, no se puede hacer más nada, porque está cocinado y no se puede reparar. No es que podamos poner barrito fresco y lo volvemos a cocinar. Eso hay que desecharlo, se tira. Esa es nuestra condición como humanidad ahora mismo. Y eso es lo que sale de nuestro corazón. No podemos ni queremos a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos condenados al infierno. Por default, por defecto, aunque suene feo, aunque es duro, nuestro destino es el castigo eterno. Nuestro destino es estar separado de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y porque no podemos habitar cerca de Dios. Por lo tanto, lo que merecemos es el infierno. Y aquellas cosas a las cuales te aferrás pensando que van a parchar tu defecto de fábrica, sea lo que sea, tu familia, tu dinero, tu pensión, tu ERTE, tu paro, tu trabajo, tu proyecto,
tu novia, tu novio, tu deseo de casarte, tu deseo de tener hijos, tus videojuegos, fútbol, tus ideologías, todas esas cosas a las cuales te abrazás no te van a salvar. Te estás tratando, si te estás aferrando a eso, es como tratar de salvarte en el océano agarrándote a un bloque de cemento. Aferrate, así te va a ir, vas a terminar en el fondo. Si no te arrepientes de tus pecados, tu destino es el infierno por toda la eternidad. Y eso es lo que le estaba diciendo el pueblo, Jeremías a su pueblo, que se arrepientan porque iba a venir el castigo de Dios. Y eso que nos aferramos al final, a lo cual nos hace sentir seguros, porque yo estoy seguro que si tenés 10.000 euros en tu cuenta que te sobran, vas a estar mucho más holgado que alguien que tiene nada en su cuenta. Pero eso no te va a salvar, porque eso se va así nomás. No tenemos, lo único que es firme en este mundo es el Evangelio y es Cristo. Necesitamos entender y necesitamos darnos cuenta que sin Cristo estamos ciegos, vacíos y desnudos en un mundo que está preparado para saciar todos esos deseos que queremos llenar nosotros. Está diseñado para eso. Está diseñado para que todo eso que nosotros deseamos, que no está mal, ¿vale? Nosotros fuimos creados como seres con deseos, porque Dios nos creó con deseos de ser feliz desde la creación. Dios nos creó con deseo de ser amados desde el principio. Dios nos creó con el deseo de tener familia, de crecer, de tener nuestra casa desde el principio. Ahí no hay pecado. Lo que hizo el pecado fue que ese deseo que lo podíamos saciar en Cristo, saciar en Dios, lo saciamos ahora con las cosas creadas. Y que eso, y no solo eso, sino eso convertirlo en Dios. Porque tampoco está mal, el dinero no es pecado, por la duda los digo. El dinero en las manos de un hijo de Dios que tiene en el centro de su corazón a Cristo es una bendición. Porque es una bendición para él y es una bendición para otras personas. Entonces, tiene que haber un orden en nuestro corazón. De primero Cristo y después todo lo demás. Todo lo que deseamos tiene que estar alineado con el corazón del Señor. Pero bueno, ahora mismo la humanidad entera son vasos de ira. Pero también leímos antes que estaban los vasos de misericordia, que es el próximo punto. Dice el versículo 8, pero si estas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de estas naciones y de estos reinos para edificar y para plantar. Entonces todo lo que vimos antes no es lindo, es duro. Jeremías no tenía un mensaje popular. De hecho, lo querían matar. En el capítulo 19, él escribe que estaban cavando un foso para él. O sea, porque a nadie le gusta escuchar que es un pecador. Incluso como hijos de Dios, muchas veces cuando nos marcan nuestro pecado, lo primero que sentimos es defensa. Cuando mi esposa me vino y me dijo, mirá, estás muy metido con todo eso, estás obsesionado con el tema de Argentina, estás obsesionado y triste porque no te podés ir a Argentina, lo primero que sentí fue decir, defenderme. Pero claro, si extraño a mi familia, ¿cómo me voy a sentir? Claro que me desespera la situación de mi país, pero, claro, ¿qué puedo hacer yo desde Twitter? Quejarme y usar esa red social de odio para poner cosas y... No, el Señor es el que moldea reinos y Él pone y saca a los gobernantes. Y Argentina tiene el gobierno que se merece por apoyar el aborto, por apoyar las ideologías de género, por tener el Papa argentino y a Diego Maradona, que era un drogadicto, y la gente lo adora como un dios. Más blanco y en botella, o sea... Claro, o sea, entonces, ¿qué voy a hacer yo poniéndome así, poniendo mi fuerza, mis ganas, todo mi deseo y mi pensamiento en ocuparme de algo como eso? Pero eso es el resultado de ser un vaso de ira, pero también están los vasos de misericordia.
¿Por qué? Porque detrás de las palabras de Jeremías, que eran duras, estaba el amor de Dios. Dios no lo hacía para fastidiarlos y para volverlos verdes y hacerles la vida imposible y que se sientan miserables. No, Dios quiere el bien. Dios quiere el bien para su pueblo. Porque ya había hecho un pacto con ellos. Lo hizo desde Abraham, su patriarca. Y Dios es fiel a su palabra, no como nosotros. Y aunque el pueblo no pudo cumplir su palabra en muchos periodos, Dios sí. Dios es fiel, Dios es soberano y va a llevar a cabo su plan para con su pueblo. Lo va a llevar adelante. Y por eso le tiene tanta paciencia y misericordia. Por ejemplo, en Jeremías 15:19 dice: por tanto, así ha dicho el Señor, si te conviertes, yo te restauraré y estaré delante de ti. Si se convertían, iban a gozar de todos los beneficios y del cuidado de Dios en medio de todas esas naciones. Dios podía restaurar sus vidas de pecado y hacerlas nuevas para sus usos y poder estar delante de Él todos los días de su vida. Permiso. Perdón. Dios podía restaurar la vida entera de esa nación. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero y Él modela los reinos. Y tenemos un ejemplo muy claro, que vamos a hacer una contraposición. Por ejemplo, Dios perdonó el pecado de Nínive. Nínive, lo vemos en el libro de Jonás. Nínive, el pecado de Nínive había llegado al tope de la paciencia de Dios. O sea, Dios tiene una paciencia, llegó al tope. Dijo, hasta acá llegaron, y lo mandó a Jonás a predicar. Anoté, voy a leer textual la predicación de Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Fin. Ese podría ser el libro de Jonás de su predicación. Título, prólogo, el libro y el epílogo. No vean la predicación de Jonás. En 40 días van a ser destruidos. ¿Cuál fue el resultado de Nínive? Se arrepintieron de saco y ceniza y alababan a Dios. Jonás era un erudito de la predicación expositiva, era un hablador elocuente. Fueron las palabras de Jonás que enternecieron el corazón de Nínive, que estaba hasta el tope de pecado, capaz que incluso peor que el pueblo de Israel. Lo dice en Salmos, ¿no? 3:8, las salvaciones del Señor. Alcanzó para que Jonás diga, en 40 días van a ser destruidos. Ni siquiera le dijo que se arrepientan. Pero el pueblo ya supo que estaba pecando delante de Dios y se arrepintieron. Dios puso arrepentimiento en su corazón. Y después tenemos por otro lado Israel. 40 años Jeremías, con uno de los libros más largos del Antiguo Testamento, dándole, que se arrepientan, que se arrepientan. Lo querían matar, tenía miedo que lo maten, pero Dios le dijo, te voy a poner como columna de hierro, inamovible. Y sin embargo el pueblo, ¿qué pasó? Tuvo que venir Babilonia, se los tuvieron que llevar, tuvieron que dejar su tierra, tuvieron que estar en el exilio, ser esclavos, ser adoctrinados dice que nunca vieron tanta idolatría como en Babilonia, para que después de 70 años el Señor toque sus corazones de nuevo cuando volvieron. Nínive se arrepintió en el momento, Israel después de 110 años, de un proceso de 110 años. Pero ambos fueron beneficiarios de la misericordia de Dios. Podemos ver en Jeremías 29:10, porque así ha hablado el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis
de todo vuestro corazón. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vasos de barro en sus manos. El Señor es soberano. El Señor, Él elige a quien perdonar. El Señor dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién puede argumentar contra Dios y decirle cómo hacer su obra? Si la salvación es del Señor. Ahora sabemos que somos malos. Sabemos que merecemos el pago de nuestros pecados. Y Dios dispuso un castigo para nosotros, como decía antes. Ese castigo ir al infierno. Ese es nuestro castigo. Pero la salvación es del Señor. Y la salvación nunca dependió de ti. Si hoy estás gozando de la salvación que te dio el Señor, nunca dependió de ti. No hay algo bueno que hayas hecho. No hay algo remarcable que haya dicho entre el montón, así como cuando vemos una luciérnaga en la oscuridad, este hay que salvarlo porque tiene algo especial. Pasamos a ser especial en el momento que Cristo entra a morar en nuestros corazones. Ya dejamos de ser vasos de birra, de birra dije, ¿no? Dejamos de ser vasos de ira, se me confundió barro con ira. Eso lo pueden editar después. Dejamos de ser vasos de ira para ser vasos de misericordia. Pasamos a estar vacíos, huecos, para estar llenos del Espíritu Santo. Porque no hay posibilidad para nosotros. Es como, no sé, lo dice la palabra, ¿no? Éramos un montón de huesos secos. No hay forma de que una pila de huesos secos te responda. Y qué miedo si te responde, ¿no? No hay forma de decirle a un ciego que contemple el Guernica de Picasso. No podemos. Tiene que venir algo externo. Ese algo externo es Cristo, que da luz, que da vista, que resucita huesos secos, con el poder del Evangelio y de su palabra. Por eso es que tenemos que exponernos al Señor, tenemos que exponernos a su palabra, porque si no enseguida queremos volver a nuestro viejo estado. Nuestra vieja naturaleza quiere volver a salir con fuerza, pero si nos exponemos al Evangelio y a su palabra, muere nuestra carne y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Pero bueno, ¿cuál fue la solución entonces de pasar de ser vasos de ira a vasos de misericordia? El gran alfarero, el creador del universo, hizo su obra póstuma. Envió a su Hijo Cristo, perfecto, santo, sin mancha, la persona sin duda más buena que pisó este planeta, con un corazón puro, lleno de amor verdadero, el Rey del universo, humanado en un cuerpo, se humilló a sí mismo a nacer en un pesebre de animales, con olor a animales, a vivir rodeado de una sociedad pecadora, a sufrir seguramente la burla por ser sin pecado, a predicar que el reino de Dios se había acercado y fue rechazado, fue escupido, fue abofeteado, lo entregamos para ser azotado como un ladrón. Le pusimos dos clavos en sus manos, un clavo en sus pies y una corona de espinas, a la luz del mundo, al Salvador, a la persona más buena, al Dios misericordioso que se dignó mirar a esta pobre humanidad muerta en sus delitos y pecados, la convirtió en un vaso de ira. Porque esa ira que teníamos que recibir nosotros, de ser desechados y tirados al infierno, la recibió Cristo. Porque al final, en la cruz, lo peor que le pasó fue que tuvo que recibir el azote del Padre. Toda la ira, esa ira que dice, lento para la ira, que Dios está lleno de ira con este mundo pecador,
no la derramó sobre nosotros, la derramó sobre su Hijo, para que hoy nosotros podamos gozar el milagro más grande que es ser convertidos en vasos de misericordia. Algo que ya no servía, ahora está llena del Espíritu Santo. Algo que antes tenía que ser desechado, que no se podía servir para nada, algo que no valía nada, ahora tenemos lo más importante dentro de los corazones, que es la bendita persona de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo, al mismo Dios, a nuestros corazones. ¿Seguimos pecando? Seguimos pecando, como decía la hermana al principio. Pero ahora tenemos esa persona que nos dice, mira, lo estás haciendo mal. Nos tenemos unos a otros para alentarnos, decirle, mira, lo estás haciendo mal. Acércate al Señor. Un amigo te acerca al Señor, un hermano te acerca al Señor. Ahora podemos ser moldeados de nuevo. Somos un barro tierno en las manos del Señor, porque somos vasos de misericordia. Ahora Él puede modelar tu vida. Y hay muchos beneficios en ser hijo de Dios. Ahora ya no hay condenación para nosotros. Pase lo que pase, cuando llegue nuestra hora, vamos a estar con el Señor. Aquí vamos a cerrar los ojos, no importa en qué situación. Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser que venga el Señor. No lo sabemos, porque no tenemos control sobre nada. El control lo tiene Dios, que es soberano. Pero sí sabemos que cuando cerremos nuestros ojos aquí, lo vamos a abrir delante de nuestro Salvador. Seremos sanados de nuestras grietas del pecado, porque ahora somos un barrio tierno en sus manos. No importa lo que hayas hecho o lo que hagas, porque Cristo ya pagó en la cruz por eso. Cuando Dios trate en tu vida, te va a doler. Cuando Dios trate en la vida de la iglesia, va a doler. Pero eso que duele tanto se llama restauración. Es Dios trabajando. Cuando, como leímos en la imagen, el vaso se rompió, pero el alfarero lo hizo de nuevo. Iglesia, hermanos, estamos en las manos del Señor. No tengamos miedo. Aunque parezca que todo va mal, aunque parezca que la tormenta está alrededor nuestro, si miramos al Señor podemos caminar sobre esa tormenta. Porque estamos mirando al Señor. No miremos las adversidades. Ya no tenemos que tomar la forma de este mundo. Ahora tomemos la forma de Cristo. Llenémonos de Él. Confiemos en la soberanía del Señor, que estamos en sus manos. Y aunque no entendamos muchas veces la obra del Señor en nuestras vidas, tenemos que confiar que Él está buscando nuestro bien. No tenemos que olvidarnos de eso, que Él es soberano, que la salvación es del Señor y que Él va a llevar a cabo su plan. Y lo leímos antes. Yo sé mis planes para con vosotros, que son de bien y no de mal. Y cuidemos nuestra relación con Dios porque tenemos tesoros en vasos de barro, como leímos en Romanos. Dejemos que el Señor moldee nuestras vidas, hermanos. Oremos.